So we have reached the last session of this important event, and I'm Flavio Salazar, Vice Rector of Research and Development of the University of Chile, and my honor is to introduce our next guest. Para mí es un gran honor de tener la oportunidad de introducir a Wynne Harland. Ella ha enseñado por muchos años, es investigadora en evaluación y también educación científica. También se graduó de Oxford de física. Fue una de las primeras evaluadoras de los nuevos currículum y también evaluó el impacto de los proyectos de ciencia y cuál sería el rango más grande de experiencia práctica en vez de solamente memorizar hechos. Y esto fue enfocado en los proyectos del 67 al 73 y también ayudar a los profesores que le enseñan a niños entre 5 y 13 años y cómo aprenden ciencia. Y fue directora del progreso en aprendizaje de ciencia de varios años y también evaluadora de las unidades de rendimiento y los proyectos de ciencia entre el 77 y el 84. Y los próximos 5 años, ella fue profesora de educación científica y directora del Departamento de Educación en la Universidad de Liverpool, antes de mudarse a Escocia para ser directora de investigación del 98 al 99 y ahora trabaja como consultora desde su casa en Escocia. Ella fue presidenta del grupo de ciencia de un grupo experto de la OCDE desde el 99 hasta el 2003. Y ella ha trabajado como consultora en evaluaciones en muchos países y la autora de varios libros y también publicaciones en capítulos y también artículos de la educación científica. También es miembro del Consejo Mundial del Programa de Ciencia IEP por un periodo de 6 años y ahora es miembro del Consejo y ahora es miembro de la Asociación de Inglaterra y también ha estado en los comités de editoriales por muchos años. También fue honrada por la reina en Inglaterra por su servicio en educación. Esto fue un premio en el 91 y también le dieron un premio por SCE en 2001. En 2009 también le entregaron el premio de un premio nacional de la Academia Francesa de Ciencia y también reconocimiento por promover la educación científica por el Ministerio de Educación y Innovec en 2011. También es la coautora de muchos libros, 40 libros y más de 200 publicaciones en educación científica. Entonces, un placer escucharla y por favor si puede subir al podio. Muchas gracias a los organizadores de esta conferencia y también felicitarlos a ustedes por esta conferencia tan maravillosa. Ha sido bien extraordinario y muchas gracias por invitarme. No estoy segura que estoy tan agradecida por que me hayan entregado el último instante. La verdad, este es el momento que es casi como el cementerio, porque están todos muertos de sueño, muertos de cansados. Así que no sé si es el mejor momento de hablar. Y mucho lo que quiero compartir ya han dicho que está bien, porque entonces yo puedo repasar esto muy rápido, porque sí tengo ideas nuevas para compartir con ustedes.
Pero al comienzo, cuando yo estaba preparando esta charla, era muy importante mencionar que los objetivos generales de esta conferencia era poder lograr una alfabetización de ciencia a alto nivel en todos los países. Y esto era importante para todos los alumnos. Y tener un entendimiento de las ideas fundamentales de ciencia y apreciación de las fortalezas y limitaciones de ciencia y las habilidades para poder tomar decisiones. Y aquí estoy citando de los objetivos de la conferencia. Y también tomar decisiones sobre los problemas que se relacionan con el cambio climático y la deterioración del medio ambiente, así como otros temas. Ahora, esto es muy importante, no solamente sobre los científicos en el futuro y darles más técnicos a los países, aunque lo necesitan, y sí va a llegar a través de la educación que estamos mencionando. Pero necesitamos este tipo de alfabetización científica de todos los alumnos en todos los países, y esto es lo más importante. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Ahora, ¿han escuchado de mi introducción que he estado involucrada en este esfuerzo? Quizás no lo dijeron en un esfuerzo, pero la verdad he tratado de mejorar la educación científica desde los 60s y 70s, cuando llegó la primera ola de reformas curriculares. Y había mucho entusiasmo en esto. Y el primer esfuerzo fue en producir nuevos materiales. Y mucho entusiasmo se llevó a este esfuerzo, pero no duró mucho tiempo, desafortunadamente, porque pronto nos dimos cuenta que los materiales en sí no iban a responder la pregunta de cómo se puede lograr esto. ¿Cómo? Es la pregunta. Puedo repasar esto rápido porque esta conferencia ha visto todo esto en detalle. Y para mostrar que no son solo materiales y recursos, necesita un enfoque sistémico que tiene que incluir por lo menos estos temas: el currículo, reforma, luego el desarrollo profesional de los profesores, también los recursos y equipo necesario, también el apoyo administrativo y también que se involucre a la comunidad. Todo esto se ha mencionado varias veces y se cubrieron muy bien, y yo me voy a enfocar en lo último, que sería evaluación. Hemos mencionado tanto sobre el rol de evaluación para mejorar la educación científica. Ese es mi propósito hoy en día. Aquí escuchamos el rango de proyectos que han sido desarrollados. También escuchamos que aquí, por ejemplo, el programa LASER, que mencionaron que está ahí en Fibonacci, y también en los pilares que fueron establecidos por el abuelo de todos los proyectos, por decir. Entonces, no hay que repasar todo esto, así que voy a enfocar en las evaluaciones. Entonces, hay dos propósitos esenciales de las evaluaciones. Aquí estaría la evaluación formativa para ayudar en el aprendizaje, y también la evaluación sumativa para poder registrarlo, informarlo a cierto tiempo. Esto, bueno, no son dos propósitos distintos. Estos sí
se transponen, se traslapan, pero no quiero complicar tanto. Vamos a enfocarnos en lo sumativo y formativo. Lo formativo describe que la verdad nos ayuda al aprender y por eso se ve como el bueno en términos del campo de evaluación y lo sumativo sería el malo porque no ayuda en el aprendizaje. Hay muchas diferencias entre estos dos y la evaluación sumativa se necesita, siempre se necesita, es un requisito, es parte del compromiso de los profesores y es parte de las regulaciones de un colegio, establecimiento escolar, y hay registros sumativos que los profesores necesitan informar a los padres. Tienen que mantener estos registros durante el año para que el colegio tenga algún registro de qué es lo que se ha logrado y lo pueden revisar como parte de su propia autoevaluación o propia autoevaluación. Los dos se necesitan y como he dicho, solamente el sumativo sería como el malo de la película, como mencioné, y lo otro es que los usos de estas evaluaciones sumativos son sí también causa que se quede de lado la evaluación formativa. Entonces aquí esto sería un obstáculo. Necesitamos los dos, la verdad. Entonces hay que considerar cómo los podemos usar en conjunto, que se complementen en forma armónica. Voy a hablar de esto en un momento. Pero en primer lugar quiero hablar sobre la evaluación formativa. Sería una característica de pedagogía y esto sí es una característica pedagógica que las personas piensan que están haciendo, pero la realidad es que el resultado, la verdad, no sale en la práctica. Lo quiero repasar. Aquí tenemos una vista de esta evaluación formativa. Aquí lo estamos viendo como un ciclo de eventos. Sigue el ciclo y sigue el ciclo. Aquí tenemos actividades. Actividades que han sido configurados para poder lograr ciertos objetivos. Aquí son los objetivos de cada actividad. Por eso tienen ese nombre. Vamos a comenzar con actividad A y voy a explicar este diagrama. Lo que dice es que mientras continúa cada actividad, hay una colecta de evidencia. Hay una colecta de evidencia sobre las ideas, las habilidades, las competencias de lo que tienen los alumnos y lo que han traído a la situación actual. Luego eso nos conlleva a una conexión de evidencia y la próxima fase es que esa evidencia luego se interpreta en términos de cuán bien esos alumnos en particular pueden lograr esas metas. Y si ya lo lograron, y cómo eso va a impactar los próximos pasos. Con esa información, luego va a llevar al profesor o profesora a decidir cómo va a ayudar a los alumnos en sus progresos. Y la próxima fase sería tomar acción, la acción que se necesita para poder ayudar en el aprendizaje. Esto comienza aquí y sigue el ciclo. Y este círculo puede ocurrir de forma rápida, quizás en una lección, o
quizás podría tomar varias lecciones porque la actividad se extiende. Pero lo más importante aquí es que hay alguna acción que se toma en base de la colecta de evidencia inicial. Aquí están los alumnos están al centro, por supuesto, y aquí estas flechas con 2 puntas indican que son la fuente y el receptor de retroalimentación del profesor. Aquí son la fuente, porque sin saber lo que pueden hacer los alumnos y qué traen a la actividad en términos de conocimiento, entonces el profesor no puede ayudar sin saber qué conocimiento previo tiene. Es muy importante. Si los alumnos les gusta entregar información de ellos mismos y están recibiendo retroalimentación del profesor, porque aquí los profesores están ayudando a entender a dónde están y parte de eso es compartir esas metas con los alumnos para que ellos sepan cuál es el propósito de esa actividad. Y no lo están haciendo porque tienen que hacerlo, lo hacen porque van a aprender. Ahora, el tipo de retroalimentación que les entrega el profesor es el tipo que los ayuda en cómo mejorar su trabajo, en cómo proceder en los próximos pasos. Ahora, esto sería el ciclo de la evaluación formativa y es la forma en cómo nosotros podemos usar evaluaciones para poder ayudar en el aprendizaje. Así que vamos a ver los métodos de colectar evidencia. Esto es a través de preguntas. Aquí los profesores están haciendo estas preguntas abiertas y preguntas que luego escuchan las explicaciones, estudiar sus notas y dibujos, están observando los alumnos, leen sus informes. Y todo esto está ocurriendo. Y esto es básicamente algo que el profesor está monitoreando mientras interactúa con los alumnos. Y luego la acción es la retroalimentación del profesor hacia el alumno. Debería ser de cierta forma. Podría ser un comentario. No, esto no debería ser un check o una nota o un puntaje o una firma o una notita que diga, lo puedes hacer mejor. Esto sí lo recibimos siempre o lo vemos mucho en los profesores cuando están dándole nota a los trabajos de los alumnos. Aquí los comentarios deben ser enfocados en el trabajo y no en la persona. Entonces, por ejemplo, un comentario de cómo se puede mejorar y no decir, la verdad, no lo hiciste bien o puedes mejorar. Esto debería ser parte de la forma en cómo se comunica el profesor con el alumno. Y también el profesor se tiene que asegurar que los comentarios que se hacen son entendidos por los alumnos. Ahora, muy bien, aquí tenemos la retroalimentación de los alumnos. Ahora tenemos también retroalimentación para los profesores. Si ellos están recibiendo comentarios de los alumnos. Y también el profesor tiene que reflexionar si hay que ajustar su forma de enseñar y también luego los profesores tienen que entender cuáles son las expectativas de las notas. Si su lección es muy fácil, los niños se están aburriendo, entonces el profesor también está aprendiendo cómo ajustar y regular sus lecciones y sus demandas y sus desafíos y su forma de presentar un nuevo tema. Esto es cómo nosotros podemos mejorar
nuestra forma de enseñar, usando toda esta información. Ahora, eso es fantástico, pero ahora estoy realmente diciendo que esto funciona. Ahora, ¿qué evidencia tenemos que si los profesores están haciendo este tipo de evaluación y recibiendo retroalimentación, observando, y esto está también llevando a un mejor aprendizaje? Esto es muy difícil de preguntar. Hay muchas complejidades, hay muchos otros temas que están ocurriendo dentro de la sala, así que es muy difícil de poder descifrar si hay una mejora. Pero sí hay investigación empírica que revisa todo tipo de investigación. No diría que hay solo un estudio que tiene todos esos aspectos de la evaluación formativa, pero sí hay estudios que tiene varios que estudian buena reglamentación, buena forma de hacer preguntas. Y si uno junta todos esos temas, entonces sí hay evidencia sobre un impacto positivo en el aprendizaje cuando están todas estas temáticas presentes, cuando hay comunicación, expresión de ideas, cuando los alumnos entienden las metas y objetivos de su trabajo y tienen alguna idea de qué es lo que se espera de ellos y la calidad de su trabajo. También hay autoevaluaciones y así pueden identificar qué es lo que necesitan hacer para poder mejorar. Luego, los alumnos también tienen que tomar responsabilidad en su propio aprendizaje. Ahora, ¿qué hacen los profesores que tienen un impacto positivo? Y el impacto ocurre cuando tienen metas claras que comparten con los alumnos, cuando ellos dan retroalimentación informativa. Entonces, cuando hayan efectuado todos estos puntos que he mencionado, sí hay un impacto en el aprendizaje. Ahora, lo que demuestra esta investigación, esto es una revisión investigativa que fue liderado por Black y William, que es una investigación que citan mucho, el más citado, diría, pero ellos encontraron que las evaluaciones formativas ayudan los alumnos de más bajo rendimiento, más que los otros alumnos, entonces está reduciendo el alcance. Bueno, beneficia a todos los alumnos, pero los alumnos con bajo rendimiento se benefician más. Entonces uno está reduciendo una brecha grande entre los alumnos de alto rendimiento y los alumnos de bajo rendimiento. Entonces esto es evidencia empírica. Pero el otro tipo de evidencia que es muy interesante mencionar y es evidencia de lo teórico y es un argumento teórico y lo que sabemos sobre el buen aprendizaje. ¿Cómo ocurre el aprendizaje ahora? Aquí hay unas teorías de aprendizaje. Agua, por favor. Nadie ha tomado de aquí. No es agua del macetero, ¿verdad? Muy bien, está bien. Me quedo contenta con esto. Bueno, pareciera que uno, no sé, un macetero que uno tendría unas flores acá. Ahora, teorías de aprendizaje. Hay muchas teorías de aprendizaje, pero caen bajo tres categorías. Aquí la teoría del conductismo y aquí las personas piensan que aprender es cuando alguien les enseña algo. Y también constructivismo cognitivo. Y aquí el aprendizaje es
como un entendimiento, pero comenzando por las ideas que uno ya tiene. Esto sería la parte constructiva. Y luego el constructivismo sociocultural, que esto sí se promueve y apoya más y más. Y en esto, el aprendizaje es construir conocimiento y entendimiento, así como el constructivismo comienza de las ideas que uno tiene, pero luego aprender en conjunto con otros. Ahí entra la parte social. Y esto es un aspecto muy importante cuando uno pensamos en esto. Así, bueno, sabemos que el aprendizaje ocurre de tal forma aquí. En este segundo punto, esto más individual, donde las personas están pensando en la persona que aprende de forma independiente, pero aquí vemos que los niños aprenden en conjunto con otros y esto sí tiene mucho sentido. Es la forma en que uno expresa su propio entendimiento y otros escuchan a ese razonamiento y ellos también expresan su entendimiento. Y cuando uno se comunica y escucha, luego uno también puede cambiar su visión un poco o uno agrega otras opiniones y uno lo expresa en este diálogo. Y si a uno le gusta algo que se está desarrollando dentro de este diálogo y entre todas las partes que están comunicándose, hay, la verdad, un aprendizaje compartida en este proceso. En este proceso, bueno, el lenguaje es primordial porque uno tiene que comunicarse y también hay muchos artefactos que sí, y temas concretas también juegan un rol importante, porque sí componen este entendimiento que está llevándose a cabo. Ahora, es cierto cuando uno lo piensa. Ahora, no estoy diciendo que es la única forma en cómo se aprende, pero esto es lo que ocurre generalmente dentro del aula. Uno puede aprender de esta forma si uno está involucrando o interactuando con personas que han escrito algo. Yo no sé si ustedes, pero cuando yo leo alguna publicación o algún artículo o una revista académica, lo leo porque estoy interesada en él, pero cambia mi visión a veces, expande mi entendimiento y mi visión, y creo que cuando uno está leyendo, uno está también interactuando con el autor. ¿Y por qué lo menciono? Es porque si uno está convencido que esta es una buena forma de aprender, y hay mucha evidencia que respalda esto, entonces, ¿qué significa en la práctica? Ahora, ¿cuáles son las implicancias de tratar de entender esta forma de aprender? ¿Cuáles son las implicancias de esto? ¿Y qué van a hacer los estudiantes si están aprendiendo de tal forma? Van a trabajar en grupos, van a estar explorando y manipulando materiales físicas, van a estar construyendo sobre sus propias experiencias previas, van a formular preguntas, van a comunicar sus ideas, van a escuchar, van a razonar, van a argumentar y tener sus argumentos basados en evidencia. Ustedes lo han visto antes, han visto esta lista y esto le decimos al aprendizaje basada en la indagación. Y lo que me asombra, no sé si lo he podido comunicar bien,
Ahora, si uno comienza de una base positiva, entonces uno termina con indagación. Entonces tenemos un buen argumento para realmente trabajar usando la indagación. Esto no es algo de moda, esto es algo consistente en establecer el buen aprendizaje. Ahora, si uno piensa, bueno, en otras palabras, en la educación científica, lo que reconocemos como el ECPI es el buen aprendizaje. Ahora, si uno lo ve desde el punto de vista del profesor, ¿qué va a hacer el profesor? ¿Cuál es su rol? Ellos van a estar haciendo las preguntas para que ellos puedan obtener las ideas de los alumnos y van a poder alentar el grupo, el trabajo en grupo, van a también entregar metas claras, objetivos claros, van a ayudar a los alumnos a evaluar su propio progreso, también darles tiempo que reflexionen sobre su aprendizaje. Es como un facilitador. Esto sería una definición de evaluación formativa. Ahora, juntar esto, plasmarlos, un mensaje que yo tengo para ustedes es que la evaluación formativa tiene un rol necesario en la pedagogía basada en la indagación. Ahora, si ese es el caso, nosotros tenemos que proteger la evaluación formativa. Y sí, bueno, está bien amenazado en muchos casos. Y una gran amenaza es la evaluación sumativa. Y esto ha ocurrido por varias razones. Y quiero mencionar un poco esta evaluación sumativa y espero mostrarles por qué esto podría ser una amenaza a la evaluación formativa. Ahora, esta evaluación sumativa, uno colecta evidencia y lo reporta a cierto tiempo, no es continuo como la evaluación formativa, es algo que ocurre a cierto tiempo, generalmente al final del año o al final de una fase, y no más que eso, ojalá. Y esto se puede usar por varios propósitos. Y algunos de esos propósitos que pueden ser dañinos a la evaluación formativa. Por ejemplo, si uno está usando los resultados de evaluar profesores, colegios, establecimientos escolares, obviamente, o con altos objetivos, por ejemplo. Entonces, ahí el énfasis está en tener un buen resultado de esta evaluación sumativa y muchas veces eso significa que la evaluación formativa se pierde. Entonces, la forma en que esta evaluación sumativa y cómo se recolecta esta evidencia e información, hay muchas formas. Estas pruebas estandarizadas, administrar las pruebas para saber qué es lo que han aprendido los alumnos, pueden también resumir todas las observaciones en un registro que se mantiene a través del tiempo en un registro estudiantil y luego uno los puede resumir al final del año, puede tener un portfolio de trabajo o también pueden usar algunas tareas específicas, una buena forma de evaluar. Y también uno puede usar unas tareas computacionales o alguna combinación de ellos. Ahora, el problema principal con las evaluaciones sumativas es que hay problemas con este tipo de exámenes y los exámenes se escogen la mayor parte del tiempo y por varias razones. Porque, bueno, deberían ser equitativos, justos, porque son pruebas, porque
ahí todos los alumnos están en la misma situación, tienen las mismas preguntas, el mismo tiempo para responder, es todo justo, equitativo. Y yo me pregunto si tratar a alumnos de la misma forma le está dando una oportunidad equitativa para mostrar lo que ellos pueden hacer y lo que saben. Yo creo que no, no creo que es justo porque cada niño es distinto y esto se ve una vez que uno realmente rasca la superficie de una prueba y uno puede ver las grandes diferencias. Por ejemplo, el lenguaje que se usa va a ser más fácil para algunos alumnos en comparación con otros, y son las mismas palabras. Y también cualquier examen que es solamente es una muestra de ciertos contenidos. Aquí son solamente una muestra de un rango de contenido que se puede evaluar. Entonces involucra habilidades que no necesariamente se deben evaluar en ese momento. Y también ciertos usos, como yo sugerí antes. Aquí, bueno, aquí básicamente los profesores están educando para tener buenos resultados en el examen, o sea, enfocado en los resultados del examen. Y entonces ahí no hay tanta información sobre este rango más amplio del contenido. Entonces están básicamente enseñando para el examen. Y el examen sirve como el guía. Y esto tiene un impacto negativo en el currículo. Luego, entonces, hay muchas cosas negativas ligadas a los exámenes y la forma de aprender y lo que he dicho anteriormente. Esto realmente no encaja con la forma de aprender. Ahora hago la pregunta, si nosotros hacemos pruebas así, o damos pruebas así, de forma individual, nadie puede comunicarse, no pueden hablar, no pueden mirar para el lado, no pueden hacer nada. Ahora, si lo que pueden hacer, lo que hacen en esta situación, van a reflejar lo que ellos hacen realmente cuando están aprendiendo, entonces una forma distinta de actividad y de aprender. Y también, la verdad, la forma en que se evalúa no encaja con la forma que aprenden los alumnos. Entonces, este es la gran contradicción. Esto es lo que me lleva a mí a buscar alternativas a las pruebas. Podemos tener una evaluación sumativa que sea justa para los alumnos, le entregue lo que buscan, pero que no esté en conflicto con la evaluación formativa. Ahora, en cuanto a lo que necesitamos para cualquier evaluación, en realidad es buena evidencia, criterios en base a los cuales vamos a evaluar esto y alguna forma de informarlo. Pensemos acerca de la evidencia en primer lugar. Evaluación válida para evidencia de una evaluación válida. Los alumnos tienen que estar haciendo aquello acerca de lo cual uno quiere averiguar. Si quieren averiguar acerca de si tienen ciertas competencias, ciertas habilidades, entonces tienen que evaluarlos cuando están utilizando esas habilidades. No simplemente preguntándoles si es que saben al respecto, sino que están realmente empleándolas y si es que están demostrando en lo que hacen las competencias que estamos buscando o incluso los valores, ese tipo de cosas.
Si uno está buscando evaluar sus ideas, conocimiento y comprensión, hay que lograr que los utilicen. Entonces, lo que podríamos decir es que cuando están aprendiendo estas cosas, esas son situaciones que son igualmente oportunidades para evaluar. O sea, uno no tiene que generar una situación especial, no tienen que elaborar una prueba para ver si tienen una cierta comprensión o si pueden emplear un cierto tipo de competencia. Porque si usted está enseñando eso, eso en sí mismo es evidencia de esas cosas. Por lo tanto, por ello es que yo creo que podemos verlo de este modo. Si estamos realmente enseñando estas cosas, los estamos poniendo en situaciones en donde pueden demostrar si han desarrollado el tipo de cosas que buscamos o no. Entonces, cuando la evaluación formativa se está practicando, se está generando evidencia de este tipo de cosas. Entonces, si uno está enseñando acorde al rango completo de objetivos y cosas que están intentando desarrollar en los alumnos, entonces esas situaciones están igualmente entregándole evidencia de sus logros. Por lo tanto, la evidencia que uno está utilizando, o sea, el profesor ya tiene la evidencia, no es que haya que generar nuevas situaciones para buscar esa evidencia. Entonces, ¿de dónde obtenemos esta evidencia y cómo la relacionamos a la evaluación formativa? Volvamos al ciclo, pero en esta oportunidad voy a mirar otra pata aquí, otra conexión que lleva a los juicios. De hecho, no lo puedo leer también desde aquí, pero están acumulando evidencia por aquí en base a esta evidencia que se obtuvo aquí. Y aquí estoy haciendo un punto acerca de la utilización de la evidencia y no los juicios, porque en las evaluaciones formativas el juicio acerca de lo que un alumno específico necesita para ayudarles a lograr esos objetivos tal vez sea distinto para distintos alumnos. Porque el profesor tomará en cuenta las características específicas o los antecedentes específicos de un niño dado. Y cuando llegue el momento de hacer este juicio aquí, no será estrictamente en relación a los objetivos, sino que estará en relación a el individuo. Y esto es lo que llamamos criterios ipsitivos, además de los criterios de referencia. Y esto no lo quieren tomar porque la evaluación sumativa tiene que estar enjuiciando a los alumnos exactamente de acuerdo a los mismos criterios. No quieren tener esta mezcla de criterios y las referencias ipsitivas. Por lo tanto, lo tomamos desde aquí y esto se acumula a lo largo del tiempo y luego se puede comparar en relación a los objetivos que tenían al final de ese periodo de tiempo. Y creo que esto va a ayudar si veo la siguiente imagen, sí. Ahora, voy a sugerir de que esta es una actividad en la cual la evaluación formativa se utiliza para trabajar hacia los objetivos de la actividad, como vimos antes. Y, por cierto, estos objetivos de la actividad están todos contribuyendo a lo que yo llamaría objetivos de mediano plazo.
y que son los que quieren que logren al finalizar el año. O frecuentemente son los objetivos que aparecen detallados en los documentos curriculares y demás. Bien, esa es la parte formativa que ya hemos visto. Simplemente vinculando, reconociendo que estos objetivos de la actividad han sido todos seleccionados de manera que contribuyan a los objetivos mayores al finalizar el periodo. Pero al mismo tiempo, lo que estamos diciendo ahora es que esta actividad aquí está entregando información que se puede reunir y esta información, a su vez, puede ser juzgada en comparación a los objetivos de mediano plazo y esto nos da la evaluación sumativa al final de un periodo dado. Y este es el informe sumativo al finalizar. Entonces, si quieren, esa sería una actividad. Imagínense esto acumulado a lo largo de un año, muchas actividades distintas relacionadas a los objetivos y gradualmente estos objetivos se van ampliando a medida que vamos avanzando. Lo que estoy sugiriendo es que esa evidencia gradualmente se va acumulando y se reúne. Ahora, si le dicen a un profesor, queremos que reúnan evidencia de todos los alumnos a lo largo de un año, me dicen, no, pero eso no lo puedo hacer. Y bueno, es cierto, no se puede hacer. Y es por eso que voy a hablar acerca de la evidencia más reciente y la mejor, porque a lo largo del año eso será un avance en el aprendizaje y lo que un alumno puede hacer 6 meses después será mucho mejor de lo que pueden hacer al inicio del periodo. Entonces, eso lo botan. Van reemplazando evidencia de un momento anterior con algo que sea mejor y es posterior. Mejor evidencia. Ahora, si los alumnos están involucrados en este proceso, comienzan a comprender lo que es la calidad hacia lo que apuntan en términos de los objetivos. Por lo tanto, esta es una parte muy importante de este enfoque a la evaluación sumativa y que involucra a los alumnos. Debería estar apuntando a esto, dice. Esta evidencia se puede reunir en una carpeta o digamos que hoy en día en un archivo del computador, que seguramente sería la forma más fácil de hacerlo, a lo largo de un periodo de tiempo para que esté listo para el informe final. Los anteriores serán reemplazados por los posteriores y luego uno llega a un juicio, toma estos objetivos de mediano plazo por un lado y la evidencia por el otro lado y escanean ambos juntos, revisan la evidencia y dicen, a ver, tenemos evidencia de que el logro de estos objetivos, sí, y el juicio resultante al final es un juicio acerca de si los objetivos se han logrado o cuán bien se han logrado los objetivos, digamos. Ahora, para ciertos propósitos, uno no tiene que hacer más que decir, sí, se han logrado o no se han logrado, o uno podría decir logrado en cierta medida. Pero digamos que un sistema de informes de 3 niveles. Y eso es lo único que se necesita, no necesita nada más fino que eso. Y de hecho argumentaría que no deberían tener algo más refinado, porque la evaluación, no importa cómo se haga, siempre es un asunto bastante aproximado, siempre es una suposición de lo más exacta posible.
Lo que quisiera decir acerca de hacer las cosas de este modo es que la evaluación sumativa puede cubrir todos los distintos tipos de objetivos, todo el rango de aprendizaje al cual apuntan, porque está ahí, ya está ahí. La evidencia ya está ahí. La, la evaluación, entonces, se hace coherente con el currículum. Lo que se enseña es lo que se evalúa, en vez de lo que tenemos en este minuto, que es lo que se evalúa determina lo que se enseña. Y eso no es como quisiéramos tenerlo. Entonces, espero que esto tenga sentido para ustedes. Y ahora solamente quisiera decir algo acerca de su aplicación al ECPI, la enseñanza de ciencias basada en la indagación, porque yo creo que tiene una importancia particular aquí. Y nosotros necesitamos, volviendo a algunos de los argumentos de área, necesitamos buenas evaluaciones si vamos a implementar la indagación. Caso contrario, una mala evaluación va a distorsionar lo que se enseña. Y me temo que esto es la vida en este minuto. En realidad, la evaluación es lo que determina la forma en que las personas enseñan y qué enseñan. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que se aplique esto a la enseñanza de ciencias basada en la indagación. Esto es una definición maravillosa que se ha dado durante esta conferencia y esencialmente es un asunto de desarrollar una comprensión y al mismo tiempo desarrollar las capacidades, las competencias o incluso prácticas, como se las llama en el marco de Estados Unidos, que son lo importante para la realización de actividades científicas. Entonces, lo que necesitamos para tener esta forma de evaluar es, primero, gran claridad en cuanto a los objetivos. Uno tiene que saber acerca de los objetivos específicos de una actividad y a su vez estas deben estar relacionadas a los objetivos de mediano plazo y todos llevando a los objetivos generales, de manera que haya una consistencia, coherencia, desde las cosas particulares que hacen en clases específicas hasta las ideas más grandes, las ideas y las competencias más globales que queremos que logren a través de toda su educación en ciencias. Ahora, en cuanto a los conceptos e ideas, mencionaría una vez más algo que ya se ha dicho varias veces durante esta conferencia, y esto es las grandes ideas. Y a mí me ha encantado oír a las personas utilizarlas. No tengo una copia del documento en este minuto. Peter, ¿podrías levantar uno, por favor? Sí, muchas gracias. Sí, sí. Las personas han visto esto en la pantalla, pero no han visto adentro. Y sin embargo, es ahí donde quiero ir ahora. Lo que eso hace es identificar las 10 grandes ideas e ir más allá en sugerir la progresión hacia ellas. Y esta progresión está dispuesta en varias páginas, una para cada una de las grandes ideas, y que se ve así. Obviamente ustedes no lo pueden leer y no esperaría que lo pudieran hacer, pero sí quiero que vean de lo que consta aquí. Primero, la idea grande aquí, que era
que se acaba de extender a un párrafo corto. Y aquí procede el desarrollo. Y aquí hay una lateral con edades a grosso modo por aquí bajando. Entonces, a medida que vamos descendiendo aquí por la página, lo que esta gran idea significa en términos de una comprensión progresiva, se va detallando en términos de... Bueno, me gusta verlo como una especie de historia acerca de qué significa. Por ejemplo, organismos. No lo puedo leer desde aquí, dice. Tengo que cambiar de anteojos, dice. Los organismos se organizan en base celular y tienen una vida finita. Bueno, esto es algo que atraviesa esto desde los primeros años en que están recién comenzando con los niños más pequeños para que tengan una idea del rango de organismos que tenemos y que están simplemente reuniendo, observando y agrupando y ese tipo de cosas. Hasta las cosas más sofisticadas que podrían estar haciendo en el laboratorio de microbiología o de biología molecular. Entonces, en términos de la evaluación, digamos que en algún momento están trabajando con niños de 11 años, al final del ciclo básico. Y ya han pasado por esto y aquí más o menos para esta gran idea específica van a encontrar los objetivos de mediano plazo y luego los objetivos de la actividad a ser diseñados a fin de lograr esos objetivos y luego a lo largo de los años comienzan o logran este otro objetivo general. Por lo tanto, los objetivos se están elaborando aquí en cierta medida. Nadie involucrado con esto diría que tenemos la gran idea absolutamente correcta, pero sino que es la forma de considerar esas cosas que quería transmitirles. Pero estoy sumamente consciente de que el enfoque que he estado sugiriendo, en el cual son los profesores que reúnen la información, va a enfrentar muchísimos desafíos. Por lo tanto, debemos ver este tipo de cosas rápidamente. Para comenzar, no va a funcionar si es que los profesores no están entregando actividades que permita el logro de estos objetivos. Entonces, dependerá muchísimo de la comprensión del propio profesor acerca de lo que significa comprender ciertas cosas, cómo indagar. Y necesitan tener la confianza y la capacidad de poder trabajar en el modo de indagación. Esto significa que las personas que utilizan las evaluaciones sumativas, estas personas que reciben los informes, los padres, apoderados, otros profesores, podrían ser incluso más importantes en cuanto a el uso de esa información, mucho más que los usuarios de los datos de la evaluación tengan confianza en que fueron desarrollados en base a evidencia reunida por los profesores. No creo que todos los juicios deban ser hechos por los profesores. Si es una evaluación de gran importancia para el alumno, o sea que va a determinar si es que están en situación de tomar un cierto curso o recibir un cierto título o lo que sea, entonces necesitan tener una forma mucho más sólida de asegurar la confiabilidad. Y creo que la cartera o de la evidencia más reciente y mejor debería ser juzgado por otra persona, o incluso podría ser de que exista una cierta moderación. Hay distintas formas de moderar.
pueden mejorar la confiabilidad de los juicios de este modo. Yo no creo que sea necesariamente significa que esto no será posible. Y además están los desafíos de que los profesores y los alumnos también creen que las evaluaciones tienen un papel muy positivo a jugar en el aprendizaje, de manera que los profesores sean profesores y no examinadores. Y yo sé que en algunas culturas eso sería bastante difícil, que los profesores, si quieren, vean la evaluación sumativa como algo que, como dije al inicio, que no es muy bueno y no es algo muy bueno de hacer. Y entonces ellos, como profesores, no quieren saber nada al respecto. ¿Y qué otro haga la examinación? Yo hago la enseñanza. Pero en estos días yo no creo que nos podamos dar el lujo de dividir los dos de ese modo. Y no creo que si queremos tener una educación en ciencia basada en la indicación buena, y en este minuto no la tenemos, entonces las pruebas que tenemos no son buenas. Deberíamos intentar otra cosa. Entonces, esos son los desafíos. Pero también hay beneficios. Yo espero haberlos convencido de que la evaluación formativa es la base para lograr esta evidencia que necesitamos para la evaluación sumativa y que, por lo tanto, la práctica de la evaluación de este modo es interesante y necesaria para la evaluación formativa. Y recordarán que la evaluación formativa es de importancia clave para la indagación. Por lo tanto, entrega una identificación muy clara de objetivos de todo tipo. Y no veo razón alguna de por qué deberíamos, si queremos ir más allá de evaluar la educación en ciencias basada en la indicación, no deberíamos incluir otras cosas como valores, actitudes, compromiso, perseverancia y ese tipo de cosas, siempre y cuando podamos definirlas lo suficientemente bien como para verlos como objetivos valederos. Entonces, podemos trabajar hacia ello. Yo creo que esto ayuda a los alumnos para que reflexionen sobre su aprendizaje porque participan y pueden asumir responsabilidad por su aprendizaje y entrega evaluación formativa y la sumativa les otorga un papel positivo en el aprendizaje y ese era lo que me disponía a hacer en este intercambio. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Bueno, vamos a ver ahora el informe de la mesa redonda A, que tenía que ver con el escalamiento de proyectos exitosos, proyectos piloto y los desafíos. Muchas gracias. Hola, me llamo Amy D'Amico, trabajo del Centro del Smithsonian para la Educación Científica y yo estuve trabajando con el grupo de la Mesa Redonda A sobre el escalamiento de los proyectos. Tuvimos una buena conversación, un diálogo y trabajamos como un grupo y también compartimos nuestros desafíos y buenas prácticas para resolver problemas de forma colectiva. Y yo fui la relatora del grupo. En primer lugar, Amy aquí desglosó aquí los temas que van a encontrar en su libro, página 79. Ella nos dio varios temas. Era la identificación y diversificación de los financistas para los proyectos, escalar nuestros proyectos. Y aquí vimos los desafíos de escalar proyectos exitosos que son pequeños y llevarlos a una dimensión nacional e internacional. Habían tres temas principales que surgieron de nuestra discusión. Primero, tenemos que
colaborar a niveles múltiples y a través de todas las categorías. Y esto incluye los financistas, nuestros colegas, comunidades y también de forma mundial. Tenemos que también construir buenas relaciones y hay múltiples ejemplos como colaboración con los rangos de actores y organizaciones y todo esto es importante para maximizar impacto y la eficiencia del escalamiento y los fondos que se necesitan son más posibles si tenemos iniciativas colaborativas, especialmente si hay múltiples grupos que también comparten estas iniciativas. Ahora, el tercer tema era que tenemos que apalancar el conocimiento de fuentes múltiples, pueden ser universidades, científicos, de distintos programas. Y finalmente les voy a dar una cita que salió de la educación que realmente lo compartimos, pero el imán más importante para que participen los actores es llevarlos a ver los alumnos trabajar si son adolescentes o niños y verlos implementar estos programas. Y como vimos en el video del Smithsonian, escuchar a los alumnos, por ellos y de sus propias palabras y que hablen qué es lo que han aprendido y ver las caras de los niños y el impacto que les ha conllevado estos proyectos. Bueno, la verdad, van a impulsar que todos ayuden a financiar estos proyectos. Primero, muchísimas gracias. Quisiera agradecerle a Peter McGrath porque él tomó notas. Y esto ha sido entonces muy útil para mí y además muy afortunado porque ahora tienen dos personas a quien echarle la culpa y no solamente a mí por lo que estoy a punto de decir. El grupo trabajó acerca de la idea de cómo desarrollar la educación en ciencia en términos de financiamiento y apoyo y cómo desarrollar colaboración. Tuvimos intercambios acerca de cómo debíamos trabajar y cuán grande o no es este tema que tenemos entre manos. Primero, vemos que las buenas señales serían un lenguaje en común. Es un lenguaje positivo y en un mundo donde existen contradicciones y muchos problemas y falta de confianza, las ciencia basada en evidencia es una suerte de plataforma en donde trabajar y es por eso que la educación en ciencias es tan central. Por ejemplo, dar apoyo en términos de identificar políticas que deben ser desarrolladas por los gobiernos. Entonces, todo el apoyo, y este es un ejemplo principalmente del caso de Europa y la Unión Europea, esto es tan central en términos de alinear a los gobiernos en términos de los objetivos que se deben desarrollar en el área de ciencia en la educación. Y esto también está conectado con la promesa, porque como dije, esto es un lenguaje en común y hoy el mundo necesita esta evidencia de poder trabajar juntos. Durante los intercambios aprendimos que esto no es suficiente y que debemos reunir a los grupos de interés, mostrando que no hay contradicción entre ciencia y educación. Y esto es lo que estamos demostrando aquí. Hay una conexión central. Y en este sentido, esto significa que no es un asunto de si van a invertir en ciencia o si van a invertir en educación. No hay forma de mirar para el lado, hay que trabajar en esto juntos. Pero para hacerlo debemos pensar de un modo distinto. Ya no podemos pensar solamente en términos de proyectos o pilotos. Debemos buscar un cambio en paradigma porque tenemos que unir distintos tipos de grupos de interés a fin de encontrar el apoyo para la educación en ciencias. Cuando dijimos esto implica un cambio en cultura, un cambio de paradigma, estábamos pensando en cómo reunir grupos de interés como el gobierno, como ya se ha mencionado, pero también el sector privado, los científicos, obviamente, las organizaciones no gubernamentales, pero principalmente la sociedad civil.
Porque nosotros estamos hablando acerca de un cambio de paradigma. No estamos viendo solamente cómo lograr financiamiento para proyectos, sino que cómo vamos a educar la educación en ciencias en un modo distinto de ver el trabajo a futuro. Entonces, en ese sentido, sentarnos juntos, los distintos grupos de interés, esto es algo que va a requerir de colaboración y también un poco de seducción, porque tenemos que reunir a todos los grupos de interés a fin de definir con mucha precisión qué necesitamos para a futuro. Y como he dicho, esto significa más que simplemente proyectos. Tenemos que buscar algo mucho más grande en términos de lo que debiera ser la centralidad de la educación en ciencia. Y en este sentido, en América Latina, y hubo una reflexión, no tenemos muy buena experiencia en el ámbito de la colaboración. Eso es un problema. Entonces tenemos que ver a experiencias en otros continentes donde sí hay colaboración y donde podemos desarrollar ahí la educación en ciencias. Uno tiene que ver con conectar la educación en ciencias con los objetivos para el 2030 de las Naciones Unidas. Uno ve esos objetivos. Una parte importante están conectados con la ciencia y finalmente la educación en ciencias. Por lo tanto, deberemos elaborar un discurso al respecto que sea mucho más grande que solamente buscar financiamiento para proyectos. Además, según se comentó, tenemos que ir a la Cochihuahua en redes existentes, tanto geográficamente, representando distintos continentes, mostrando su experiencia, colaboración sur-sur, que ya existe y UNESCO la ha estado apoyando, instrumentos como la Alianza Transpacífico, el famoso TPP, que se ha mencionado tantas veces, pero que tiene capítulos muy interesantes en cuanto a cómo desarrollar la educación. Y también en el caso de América Latina, lo que es la Alianza del Pacífico, una plataforma entre 4 países que ahora se expande con observadores tanto de Europa como Asia y que también podrían ser plataformas que podríamos utilizar para difundir lo que estamos buscando. Por lo tanto, en este sentido, lo que necesitamos es un discurso mucho más fuerte. Esto significa que tenemos que pasar de proyectos al desarrollo de política pública y finalmente una cultura distinta en la que la ciencia esté al centro y la educación en ciencias implica precisamente eso. Y a fin de desarrollar este discurso más sólido, tenemos que plantear preguntas, como por ejemplo, dijeron algunos participantes, ¿qué pasaría si no tuviéramos educación en ciencias? ¿Qué pasaría con la economía? ¿Qué pasaría con la sociedad? ¿Qué tipo de sociedad queremos y qué tipo de ciencia necesitamos para ello? Este es el tipo de preguntas que nos tendremos que plantear a fin de desarrollar un discurso más fuerte. Ahora, una cosa que cruza todo esto horizontalmente tiene que ver con la contradicción entre los países desarrollados y los países en desarrollo. Y esto es algo que a veces no es bueno para la ciencia. A veces la ciencia que viene del norte se escucha más que la ciencia que viene del sur. Entonces los países del norte pueden ser de gran ayuda para el sur en términos de potenciar o presentar o apoyar la ciencia en el sur. Y esto significa de que hay mucho espacio para la educación en ciencia. Entonces, aquí hay responsabilidades que se podrían compartir al mismo tiempo que se puedan desarrollar. Y finalmente, existe una cierta urgencia. Estamos hablando de la velocidad. Un representante de Corea en nuestro grupo se refirió a la experiencia en Corea. Ellos se movieron muy rápido, en menos de 20 años, y la educación estaba al centro. Por lo tanto, un vértigo, digamos, de la velocidad que es central. Ya hemos acumulado suficiente experiencia, pero ahora debemos establecer un objetivo más ambicioso. Muchas gracias. Nosotros estamos en cargo de mirar formas de educar a niños en las áreas de cambio climático y biodiversidad. Esto es bien distinto a lo que hicieron los otros grupos o mesas redondas. Tuvimos varias presentaciones que sí fueron enfocados por estudios de casos y distintos abordajes usando distintos estudios, distintos sistemas, como los buses de ciencia, por ejemplo. Ahora,
nosotros comenzamos con una diapositiva que básicamente decía que nuestra Tierra está basada en biodiversidad en relación con la atmósfera. Y lo que hacemos con la biodiversidad va a afectar a la atmósfera y viceversa. Ahora, la biodiversidad es la capital natural de nuestra tierra y nosotros si nos respaldamos en todo esto y los servicios de ecosistemas y si seguimos de este camino, vamos a enfrentarnos con una situación muy difícil. Ahora, Ahora surgió una pregunta básica sobre la enseñanza de estos temas y el cambio climático en particular no es un tema local, es un tema global. Pierre lo mencionó y su punto de vista es que si uno va a hablar sobre un tema global y van a enseñar sobre un tema global, hay que hacerlo de forma global. Y él propuso la idea de que para poder lidiar con la seriedad del cambio climático se creó el IPCE. Ahora, esto es un esfuerzo global para poder enseñar sobre esta área que tiene muchas dificultades, así que necesitamos muchos colaboradores para este esfuerzo. Y ahora, ¿es el cambio climático? Bueno, esto es un tema muy complejo, no es física, no es matemática, no es biología, tampoco oceanografía, es un poco de todo. Entonces, para enseñarlo, entonces hay que tener profesores bien capacitados y las personas que enseñen este módulos tienen que ser bien expertos y tienen que ser bien capacitados. Y entonces aquí surgen muchas problemáticas cuando uno tiene que decírselo a los profesores de liceos porque tienen un currículo muy estricto, ¿no? Que está basado en física, química, matemática, y muchas veces estos temas muy complejos no calzan con el currículo. Y alguien dijo hoy, no sé quién dijo, toma 10 días para que cambie un currículo y en Latinoamérica se demora como 20 años. Así que este es un conflicto que tenemos. Ahora, otro tema que surgió en el poco tiempo que tuvimos, ojalá hubiésemos tenido más tiempo, gracias Carol O'Donnell por moderar esa discusión, es que hay falta de confianza y no todos creen que el cambio climático es un tema y esto fue discutido por todo el panel y esto está basado en dos temas centrales. El cambio climático es tan complejo, no podemos estar 100% seguros, siempre va a haber un nivel de incertidumbre y puede ser bajo o alto, dependiendo de la evidencia científica que tenemos y también el conocimiento científico. Y luego surgen muchos puntos para que las personas y el público entiendan las complejidades del cambio climático y el hecho de que siempre va a haber un pequeño rango de incertidumbre. Ahora hay que capacitar a los alumnos que tengan una mente científica. Si no lo tienen, entonces siempre va a ser difícil que ellos entiendan de cómo podemos abordar estos problemas y temas. Esta es la misión más importante. Si las personas van a entender estos problemas y van a ser activos y van a adaptar a ellos y entenderlos, entonces van a tener que entender el cambio climático y los temas de biodiversidad desde una perspectiva científica y de una forma profunda. Muchas gracias con compartir los experimentos y sus experiencias y ojalá esto tenga buen fruto al final. Muchas gracias. Ayer por la mañana, parece ahora como que hubiera sido hace un año atrás, yo dije que nosotros los organizadores estábamos muy contentos, porque habíamos podido atraer un buen número de personas interesadas en el tema y habíamos podido reunir un programa, o sea, elaborar un programa con algunos de los mejores expertos a nivel mundial en esta área. Estamos terminando muy contentos, porque durante los últimos 2 días hemos adquirido una
o hemos sido ricamente nutridos con ideas, ejemplos de gran dedicación y perseverancia, de lograr cosas en circunstancias difíciles. Por lo tanto, una de las cosas que hicimos hoy fue visitar los establecimientos educacionales. Y eso siempre es muy bueno. Eh, Nos da una vez más esta idea de para qué estamos trabajando. Y esto es muy valedero. Alguien mencionó la chispa en sus ojos cuando descubrían algo nuevo, cuando comprendían algo. Y es una sensación maravillosa para el observador y no solamente para ellos. Y entonces tuvimos también hoy la oportunidad, aunque fue breve el tiempo, pero estamos muy contentos. Vamos a pedirle a los relatores de las conclusiones que nos envíen sus notas y prepararemos un material y se lo enviaremos. He visto que varios de ustedes subieron sus presentaciones al sitio web del Laboratorios Portátiles y todo lo que nos llegue lo subiremos y seguramente tendremos una colección en un CD. Además, como habrán visto el video de esta conferencia en los dos idiomas, se grabó y por lo tanto lo tendremos como referencia a futuro de lo que se dijo aquí. Les deseo a todos un feliz retorno y debo decir que estoy muy contento y muy agradecido. Gracias. Tienen que firmar el MOU. El MOU. Yes, I am sorry. Sí, me disculpo. Tenemos una promesa y es algo maravilloso. Habrá una firma de un memorándum de entendimiento entre la MAN a la PAT y la Fundación de Ciencias ECO, en la que acordarán continuar su colaboración a futuro. Esto es muy bueno. Involucra dos programas muy importantes que tendremos y se vendrá a firmar esto aquí. Muchas gracias.